Perfecto. Quiero agradecerles a todas y todos por asistir a este segundo taller ya del ciclo de talleres América Latina en la encrucijada de la transición. Hoy tenemos a Guadalupe García, que ella es directora del Observatorio del OIEGT de Guatemala, del Observatorio de Industrias Extractivas, y a Telje Yurich, que trabaja como economista en Fundación Terram de Chile. Estas son dos personas muy capaces y que trabajan en el Comité de Minerales del Grupo Regional de Transición Energética Justa. Entonces, la dinámica que vamos a tener esta vez va a ser que yo voy a hacer una pequeña introducción de unos 20 minutos más general respecto a la materia de minerales y posteriormente tanto Guadalupe como Telye van a entregar y ofrecer sus propias perspectivas respecto a cómo la extracción de minerales y la industria minera se va relacionando con la transición energética y cuáles son las dimensiones de justicia e injusticia relacionadas a esta. Entonces, oh, está. Para empezar, primero vamos a hablar un poquitito más del concepto más teórico de lo que entendemos por extractivismo. Esta es una definición principalmente que viene de la investigadora Maristela Svampa de Argentina y habla de que existe una dimensión histórico-estructural del extractivismo que está muy vinculada a la expansión del capital y está muy vinculada en el fondo a los procesos colonizatorios que se dieron y se llevaron a cabo en América Latina y por supuesto también en otros países, pero desde nuestra perspectiva lo que nos interesa es esto. Entonces, el extractivismo se debe entender no como la mera extracción de recursos, sino que más bien como una manera de estructurar relaciones de producción en un territorio. Es decir, que lo que busca es generar un modelo de desarrollo em, que, que en el fondo logre el desarrollo o el crecimiento económico a través de sacrificar de manera intensiva, de manera concentrada a la tierra. ¿No? Es mover y remover grandes cantidades de volumen de bienes naturales, como deseemos denominarlo, en pos, en el fondo, de alimentar toda esta exportación a otros países. Em, entonces, lo que podemos ver un poco en los últimos años respecto al periodo postcolonial, el neoliberalismo y todo eso, es que posterior a las dictaduras y los regímenes autoritarios que se dieron durante la segunda mitad del siglo XX en el contexto de la Guerra Fría, viene una tercera ola de democratización. ¿Ya? Entonces, esta es una tercera ola de democratización en la que caen la mayoría de las dictaduras en América Latina, se genera cierta apertura económica, etcétera, etcétera. Y a lo que nos lleva en el fondo es que en paralelo también se genera un alza en la demanda de materias primas, ¿no? Es lo que generalmente se habla que son los superciclos o en el fondo estos booms de commodities, ¿bien? Este es un ciclo que duró hasta aproximadamente 2013. En el gráfico a la derecha pueden ver en el fondo un poco cómo ha ido cambiando. Esto es el índice de metales estadounidense. Entonces, a nosotros no nos interesa tanto la capacidad predictiva de este gráfico de la derecha, pero sí ir viendo cómo tiene estos picos y después valles, ¿no? Que va subiendo y bajando de manera más o menos periódica y cómo justo a principios de los 90 hasta más o menos 2008, 2010, hay un aumento en el precio de estos minerales, ¿no? Que en el fondo a eso lo que nos lleva es un contexto un poco en el que estamos, se fomentó mucho la extracción de minerales por parte de todo tipo de gobiernos durante ese periodo en la región. Entonces, em,
¿qué surge a partir de eso, ¿no? ¿Qué surge a partir de, de esta segunda, de esta tercera ola de democratización, de este ciclo de commodities, de este consenso más o menos transversal por parte de los sectores políticos de la región respecto a la necesidad de exportar de manera intensiva? Surge lo que se considera o se habla que es el neoextractivismo, em, que es en el fondo eh, más de lo mismo un poco, pero con ciertas características distintas debido a la época en la que vivimos, ¿no? Eh, Respecto tanto a una reconfiguración hegemónica global, como también respecto a cómo se configura como un modelo socioterritorial. Entonces, respecto a lo primero, a lo que nos referimos un poco es que ha habido un cambio en cuáles son los núcleos de producción, en el fondo, de bienes, ¿no? O sea, sabemos que China ha aumentado de manera exponencial su producción en todo tipo de industrias. Entonces, esto lo que genera, en el fondo, es que van cambiando un poco las hegemonías económicas, ¿no? Existen nuevos productores de tecnología de energías renovables y por ende se vuelven nuevos consumidores de materias primas. Entonces, en el fondo esto igual impulsa un poco esta necesidad de seguir extrayendo, porque ahora son nuevos los compradores y los que demandan los minerales y eh, al fin y al cabo lo que se hace de parte del sur global es un poco responder a esas demandas, ¿no? Por parte de las empresas y los gobiernos principalmente. Entonces lo que se busca es suplir las demandas de consumo de países desarrollados. Pero también es un modelo socioterritorial porque va más allá de los minerales. Obviamente en esta ocasión vamos a estar hablando principalmente respecto a minerales, pero el neoextractivismo también tiene que ver con los productos forestales, con los productos de la agroindustria, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, de la manera que se configura socioterritorialmente, es que se generan explotaciones muy intensivas de materias primas que utilizan grandes cantidades de terreno y estos megaproyectos dominan el paisaje, acaparan tierras y generan un desplazamiento poblacional que también acarrea el fin de economías locales y regionales a menor escala. Em, que a veces es un poco lo que vemos que la solución debiese ser como fortalecer las economías locales, pero lo que vemos a nivel de modelo es que estas desaparecen, ¿no? Entonces, respecto a minerales, como decía, voy a dar una perspectiva un poquito más global solamente. Pueden ver en pueden ver en el mapa izquierdo que los países en verde son los países que son exportadores netos, es decir, que exportan más de lo que importan, y los países rojos son importadores netos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este mapa? Vemos que, por ejemplo, Alemania, en general la mayoría de Europa, pero principalmente Alemania, Bélgica, Países Bajos son los principales importadores de minerales, principalmente lo que aquí sí dice ores, slag and ash, que son principalmente molidos. Em, India también, India con Pakistán, China, Corea del Sur y Japón, que son, entonces ahí podemos ver principalmente cuáles son más o menos los productores que utilizan estas materias primas, ¿no? Es interesante igual ver cómo Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, que previamente habían sido potencias productoras, ahora en general, pese a que siguen, pese a que no exportan tanto, igual son exportadores netos. De hecho, aquí en el recuadro de la derecha podemos ver cómo se va configurando la demanda de exportación, o en el fondo cómo se va configurando la exportación a nivel de América, y podemos ver que, no sé, Brasil, Chile, Perú son los primeros y más importantes exportadores, pero también está Estados Unidos un poco más atrás y Canadá. Entonces así se configura más o menos desde América y América Latina la exportación de minerales. Y respecto a extracción de litio, a nivel global ha ido aumentando mucho la demanda, como saben. Respecto a baterías, por ejemplo, el 2022 se llegó a
casi 80 kilotoneladas de litio que era exportado para construir baterías de vehículos eléctricos, ¿no? El litio se suele presentar en salmueras, en pegmatita, que en el fondo es roca que se muele y después se extrae el litio, y en arcillas que en general requiere procesos químicos más complejos. Las salmueras, como saben, están presentes en el triángulo del litio, en los salares, y son mucho más fáciles de procesar y de extraer debido a que es básicamente la evaporación de las aguas ricas en litio. Pero esto también conlleva todo un desbalance y una destrucción un poco de los balances hidrogeográficos locales de sistemas que son muy frágiles, como son los salares. Pero en general lo que podemos ver también en el gráfico de la derecha es que los materiales, el celeste es litio, entonces podemos ver que el litio ha aumentado mucho como material para batería, y al mismo tiempo los puntitos naranjos que van decreciendo es el precio de la batería. Entonces podemos ver que al mismo tiempo que aumenta la demanda y aumenta el precio de litio, que se utiliza principalmente carbonato de litio, también ha ido disminuyendo el precio de las baterías, porque finalmente se ha ido aumentando y generando una mayor producción de estas. Em, entonces, como para ir cerrando un poco esto, a nivel de litio, los importadores netos, como pueden ver acá, sí son Estados Unidos, Rusia, Alemania, Reino Unido, China, Japón, Corea del Sur, con los exportadores netos principalmente siendo eh, países del sur global, principalmente en América del Sur tenemos a Bolivia, Chile, Argentina, y está Australia también en Oceanía, pero finalmente ha habido un gran boom, ¿no? Y lo que ha movido eso es en gran parte las nuevas energías renovables, ¿no? Aparte de eso, también se está empezando a evaluar la extracción de tierras raras. Podemos ver aquí algunos recortes de noticias de portales de noticias web. em, en los que se está hablando mucho de esto, ¿no? O sea, que se necesitan los minerales críticos, porque son codiciadas las tierras raras, que podría ser una pieza clave del mercado, etcétera, etcétera. Las tierras raras en el fondo son minerales que son utilizados con propiedades magnéticas, entonces son utilizados para turbinas eólicas, para los trenes motrices de los vehículos eléctricos, y como ha aumentado mucho la demanda y la necesidad, y en cierta medida se ha buscado impulsar la electromovilidad a través del reemplazo de transporte privado a partir de autos eléctricos en vez de quizás opciones más de transporte público. Se ha generado una mayor demanda, ¿no? Y se ha generado una mayor necesidad de tener tanto tierras raras como litio para las baterías, etcétera, etcétera. Entonces, eso un poco. Y nada, respecto al rol que tienen los minerales en la transición, desde CEUS al menos consideramos que la transición energética tiene que cumplir ciertos estándares de justicia. Esto lo hablamos la clase pasada un poco, el taller pasado. Se requiere cierta justicia climática, distributiva, etcétera, y para eso es necesario poder replantear y ojalá evitar el crecimiento perpetuo en general de la economía, pero principalmente de extracción de minerales, porque está generando nuevas zonas de sacrificio, está generando pérdidas bioculturales, está generando conflictos sociales, desplazamiento de comunidades también, y está generando también pérdidas de biodiversidad que pueden aumentarse mucho a futuro, ¿no? Y lo que vemos, y en general el discurso que permea la mayoría de la sociedad hoy en día es que no, que tenemos la transición energética, entonces tenemos que, no sé, pues, va a aumentar en 10 veces la producción de tierras raras de aquí al 2030, o va a aumentar en tanto porcentaje la extracción de litio, ¿no? Pero finalmente no se puede sacrificar tampoco en la lucha contra el cambio climático un aspecto de la crisis, como sería la crisis de biodiversidad, de la que hablábamos en la clase pasada, por otro, como la crisis de calentamiento global. Eso es un poco un esboce a grandes rasgos de lo que está sucediendo actualmente a nivel de extracción de minerales. Y ahora le dejo la palabra a Guadalupe y Telles. No sé si
tienen una presentación, si no, no es necesario, pero para que puedan conversar más respecto a estos temas y respecto a la manera en la que esto se ha ido configurando tanto desde el trabajo de sus organizaciones como a nivel del grupo regional. Lupe, ¿te parece si vas tú primero? Como comentándole un poco la discusión que hemos tenido sobre esta discusión de cómo caracterizamos lo que es un mineral crítico de transición y estratégico. Y después yo puedo dar como comentarios más generales. Bueno, si quieres, pues contarles un poco ahí, tal vez, creo que desde diferentes perspectivas. Bueno, primero para presentarme, mi nombre es Guadalupe García, como ya me presentó ahí, Emma, pues soy de un observatorio de extractivismos acá en Guatemala y nuestro trabajo ha consistido un poco en ver como el otro lado de la moneda, de qué son los minerales de transición, ¿verdad? O qué implica toda esta nueva demanda que fue la que nos contó Matías, ¿verdad? En los territorios locales. Entonces, pues partir de que nuestra investigación y nuestro trabajo ve un poco hacia ese lado también, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en los territorios locales? ¿Cómo estas demandas globales y este aumento de la demanda implica en los territorios locales más presión extractiva? Como decía Matías, también más zonas de sacrificio. em, y un poco en apoyo también a las comunidades pues que están resistiendo a convertirse en estas zonas de sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, como decía Telge, también, bueno, también somos parte del Comité de Minerales de Transición, del Grupo Regional de Transición Energética, que busca ser como una contranarrativa a esta narrativa hegemónica de la transición. Y pues para contarles un poco cómo hemos visto nosotros el tema de la definición de los minerales de la transición, ¿verdad? Creo que para empezar, creo que ese es un concepto que podemos como revisar también, ¿verdad? De qué significa ser un mineral de transición. O se ha definido como mineral crítico, ¿verdad? Como un suministro de materias primas críticas y hemos como, creo que es importante como verlo desde diferentes perspectivas. Desde primero, desde la imposición, digamos, política global, de la política global, de estos conceptos, ¿verdad? A partir de la creación de políticas públicas en los países del norte, como sería el acto de los minerales críticos, de las materias críticas en la Unión Europea, em, o el Green New Deal en Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo esto ha implicado como un proceso también de financiación de la extracción de estos minerales críticos en el sur global, a través de pues los bancos de desarrollo y cómo estos bancos han también como formado y creado esta narrativa. Yo creo que eso es como uno de los puntos de partida donde nosotros empezamos a analizarlo. Y por el otro lado, también cómo los países mismos han adoptado estas políticas globales y, y cómo han ido definiendo, ¿verdad?, estos conceptos. Em, Justamente en el comité, pues estamos en esta discusión de qué significa para nosotros los países, digamos, tener esta presión sobre qué es la extracción de minerales de transición y qué implica para nosotros. Creo que ahí también entraría luego como la contranarrativa, ¿verdad? Que es un poco donde nosotros más nos posicionamos, que sería cómo es que los grupos del sur global están definiendo este nuevo ciclo extractivo. Yo creo que ahí un poco empieza la discusión, Telje. No sé qué piensas más sobre cómo ir profundizando en esto. Creo que después también podríamos contarles de algunos casos que nosotros hemos investigado, tanto Telje como yo, para entrar un poco más en profundidad y contexto. Eh, más que la parte, digamos, abstracta de la definición de minerales y también, digamos, que creo que es importante partir de que todos estos como puntos que les desglosé es porque estas, creo que a partir de de la crisis climática, ¿verdad? Y del fin de los combustibles fósiles, que es inevitable, ¿verdad? Al final se está haciendo esta nueva política global del cambio de una matriz energética. Muchos hablan de que es una expansión de la matriz energética más que un cambio per se, y que, digamos, los combustibles fósiles aún son esenciales para la transición en sí misma, valga la redundancia, porque no hay actividad extractiva ahorita que pueda sostenerse.
a base de energías renovables, ¿verdad? Entonces, como que existe esa contradicción ahí en el centro de esta discusión, creo yo, y pues te paso ahí la palabra, Telia, para ver qué piensas tú sobre esto. Sí, gracias, Lupe. Bueno, yo también me aprovecho de complementar la presentación de Matías. Mi nombre es Telly Jurich, soy economista, trabajo en Fundación Terram, que es una organización de la sociedad civil chilena que promueve políticas públicas ambientales. Tenemos cerca de 26 años de trabajo promoviendo políticas públicas ambientales. Y en esa misma línea somos parte de este grupo regional de transición energética justa, popular, comunitaria, feminista. Eh, y conformamos junto con Lupe esta coordinación del grupo de minerales. O sea, ha sido un bonito trabajo esto. Generalmente la transición energética justa se asocia al abandono progresivo y responsable de los combustibles fósiles. Todavía no es visible la relación que existe entre este abandono y una mayor promoción de extracción de minerales para sostener la transición energética. Eh, y generalmente esta relación, como decía, esta balanza que mencionaba Lupe, que reducir el consumo de carbón, de petróleo, de gas inclusive, y va a implicar para avanzar en energías renovables mayor cantidad de minerales, para avanzar en electromovilidad sin duda una mayor cantidad de litio, como planteaba Matías. Y eso nos pone diversos desafíos. O sea, primero porque seguimos profundizando en las relaciones de dependencia y los modelos productivos de los centros industriales globales, transformando esta nueva industria verde con autos verdes, con autos eléctricos, a base de la provisión de minerales desde el sur global. No solamente desde América Latina, también desde el Congo, por ejemplo. El Congo está tomando mucha fuerza en la producción del cobre, India en general también. Y eso nos pone desafío porque finalmente lo que se avisora es una profundización de los modelos extractivos. A nivel latinoamericano, yendo a nuestra región, y en particular en Chile, nos está dando una discusión sobre qué es lo que va a implicar esta mayor demanda de minerales. Todo lo contrario, como en algún momento, parafraseando lo que decía Matías, Maristela Vampa habló del consenso de los commodities. Eh, en los años 2000, cuando los commodities empezaron a subir mucho de precio, producto del proceso de industrialización de los BRICS, de Brasil, Rusia, India, China por sobre todo. eh, Generalmente los procesos industriales son intensivos en minerales. Entonces eso provocó que subieran mucho los precios. ¿Y qué pasó en América Latina? Gran parte de los gobiernos de izquierda progresistas, Lula, Evo, todos se pusieron extractivistas. Entonces teníamos la disyuntiva de tanto Ecuador como Bolivia con todas sus recientes constituciones que promovían el derecho a la naturaleza y generando políticas extractivas para poder, para poder rentar esa bonanza minera que se estaba dando en aquel entonces. Y eso es lo que está pasando actualmente. Se avisora un proceso de extractivismo verde en la región que no es justo. Lamentablemente no es justo, no es una transición justa para nosotros. O sea, los que viven en territorios donde se realiza minería pueden dar fe de esto, que una mayor intensidad en la extracción genera problemas de participación, de vulneración de derechos, eh, de pro- el problema que nosotros hemos identificado como transversal, el tema del agua, por lo menos en la región andina. Nos damos cuenta que la minería se va a dar en lugares con escasez hídrica y va a profundizar los problemas de acceso, de distribución justa del agua e inclusive de contaminación de la misma. Entonces, sin duda, esto nos genera desafíos y lo que hablábamos con Lupe, para nosotros es sumamente necesario generar una contranarrativa, eh, porque es ausente, porque la transición energética justa no se ve como una transición de minerales. Se ve como un proceso intensivo de extracción de minerales, un extractivismo verde futuro. Y los gobiernos nos vemos, nosotros hemos caracterizado, hemos mirado algunos países
vemos que la narrativa de minerales, desde los minerales críticos que lo definen, ¿quiénes? ¿Quién define un mineral crítico? Los grandes demandantes globales, los grandes centros industriales globales. Estados Unidos tiene una definición de minerales críticos, la Unión Europea tiene una definición de mineral crítico. China, por cierto. Y eso implica que los organismos multilaterales globales, claramente para poder fomentar este nuevo mercado verde, están generando ciertos lineamientos y ahí surgen estos conceptos que decía Lupe como de los minerales de transición. Ya, los minerales que van a ser útiles para salvar o para evitar el calentamiento global o que lleguemos a los 2 grados. Pero ¿eso qué implica? Implica destruir nuestros territorios. Y de hecho, gran parte de los gobiernos lo que hacen es reproducir esa narrativa. No hay una contranarrativa que diga en realidad, ¿sabes qué? Esta transición energética justa no está siendo justa y está socavando los territorios, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera identificación que hacemos desde países desde comunidades, desde organizaciones de la sociedad civil que tratan de defender la tierra y la naturaleza, nos damos cuenta que en realidad no hay una contranarrativa. Eh, Finalmente se avisora un horizonte de extractivismo intenso. eh, qué es lo que ha implicado todo este tiempo de vulneración de derechos fundamentales, destrucción de naturaleza, apropiación del agua, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que los gobiernos y que nosotros presionemos que los gobiernos empiecen a generar diseños estratégicos que, 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 mm, que ponderen estos procesos extractivos. Entrar en la discusión de que, por ejemplo, tomando el tema del litio y los salares son ecosistemas frágiles y que están ah, muy afectados por la crisis climática. Son ecosistemas frágiles que son reservorios de agua que están en las zonas más secas del mundo. Por ejemplo, el Triángulo del Litio está en el norte chileno, en el altiplano chileno, en la Pampa Argentina. Entonces, son reservorios de agua son afectados por el cambio climático, por la crisis climática, y que además son las escasas reservorios que van a abastecer de agua a todos esos lugares, tanto a las comunidades como a la biodiversidad que alberga. Y lo vamos a destruir. Y los vamos a destruir por las baterías de litio. Entonces, ahí va la disyuntiva. O sea, ¿no será mejor conservar estos ecosistemas frágiles van a ser vitales para la provisión de agua, sobre todo para la constitución de esos ecosistemas salinos, o los destruimos? En el nombre también de la crisis climática. Y ahí se dan esas disyuntivas. Entonces, tenemos que entrar en discusiones, por ejemplo, y ahí no sé si Lupe me estoy adelantando a lo que tú tenías esperado, pero las discusiones sobre moratoria, por ejemplo, sobre definir zonas de exclusión. Una narrativa desde la región debería ir en esa dirección. Es decir, hay ciertas zonas que son muy afectadas por la crisis climática y que a la vez nos permiten adaptarnos o a la resiliencia climática. Deberíamos protegerla. Y ahí entramos, por ejemplo, los páramos, los glaciares, por ejemplo, la minería que destruye glaciares, los salares, etcétera, etcétera, etcétera. Em, Y inclusive, si es necesario extraer minerales, ¿en qué condiciones lo hacemos? Y ahí entramos en una discusión de gobernanza, que es la discusión clásica de la explotación de minerales. Con transparencia, con beneficios locales, que sea distributiva, que respete las normas locales, que sea participativa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, eso. Entonces es importante que lo que si con esto cierro para darle nuevamente la palabra a Lupe para que entremos en algunos casos. eh, es importante que nuestra región establezca una narrativa de minerales, le podemos llamar, nosotros hablábamos de minerales del sur, le podemos llamar minerales estratégicos, o sea, que exista una orientación de los estados, que son los que cautelan nuestros derechos, los estados-naciones,
que exista una noción de los estados-naciones de decir, ¿sabes qué? En realidad vamos a proteger o a explotar de manera estratégica y que no se haga con un extractivismo puro y duro para abastecer una demanda global. Eh, esa es la contranarrativa que nosotros estamos construyendo, porque aún no hemos terminado de construirla. Luz, te doy Y la palabra. pues yo también retomando un poco lo que tú decías, ¿verdad? De que al final no son, digamos que la crisis global que estamos viviendo en realidad es una policrisis, que creo que la transición energética únicamente lo ve como desde esta visión que se llama como túnel de carbono, que creo que es un concepto interesante de discutir también, ¿verdad? De que en realidad digamos que nuestra biosfera como tierra hemos, digamos, traspasado la integridad de bueno, creo que que son 9 límites planetarios y hemos traspasado casi creo que 6 de los límites planetarios que ahorita estamos, digamos, estamos operando fuera de la zona segura. Em, y digamos que el tema de la contaminación de la biosfera con CO2, que parte de eso, digamos, solo es uno de esos límites planetarios que existen, que hemos rebasado. Por el otro lado está, digamos, todo el tema del sistema de cambio de tierras, ¿verdad? Que eso no se considera como algo para resolver en una transición más amplia. Creo yo que los tiempos nos demandan también como esta transición hacia un cambio de modelo civilizatorio, dirían algunos autores por ahí. Pero, pero más que todo, ¿verdad? Yo regresando a este tema, es que al final esta transición que nos proponen no resuelve ninguna de las crisis más generales, ¿verdad? Esto definitivamente no va a cambiar, digamos, el cambiar de un carro eléctrico a de un carro de gasolina a un carro eléctrico no va a solucionar el resto de las otras crisis. Y lo que decía Tel, yo creo que es muy importante para irlo aterrizando también en casos, ¿verdad? De que además estamos contaminando la poca agua que nos queda. Creo que como planeta, digamos, uno de los límites que hemos traspasado justamente es como el tema del agua y que ya no hay suficiente agua para abastecer realmente a la humanidad en un plazo, digamos, o sea, está en riesgo este recurso. Y, por ejemplo, para aterrizarlo un poco más acá en Guatemala, contarles de que, bueno, uno de los minerales que ahorita está en alta demanda es, bueno, como allá en Chile es el níquel, allá en Chile es el litio, acá en Guatemala es el níquel. Em, y creo que uno de los puntos como importantes a partir de esta discusión es que muchos de estos proyectos mineros extractivos bueno, hay un estudio que hizo la Universidad de Queensland en Australia, en donde mapearon alrededor de 5.000 proyectos mineros que tenían que ver con el tema de minerales de transición. Y lo que sucedió es que de estos 5.000 proyectos, el 56% identificaron que están dentro de los territorios indígenas. Es decir, que no solamente, digamos, esta última expansión extractiva que estamos viviendo en estos tiempos, está, digamos, poniendo en vulnerabilidad muchas cosas, pero sobre todo está poniendo en vulnerabilidad el tema de los territorios indígenas y con ello, pues todos los conocimientos culturales que han logrado como preservar este equilibrio, ¿verdad? Que yo creo que muchas de las reflexiones también que existen desde el sur es que pues debemos valorar estas visiones de mundo para poder entender cómo deberíamos relacionarnos con equilibrio y al contrario, digamos que esta expansión como desde arriba está también borrando esto, ¿verdad? A través de la violencia, a través de la imposición de estos proyectos y pues por ende también poner en riesgo el territorio, que no solamente es lo simbólico y material, sino también pues es la conexión cultural, espiritual de las comunidades con él. Entonces, pues partiendo de eso, acá en Guatemala, y yo quería mostrarles un mapa, si me dejas compartir ahí. Sí, creo que tengo acá esto la pantalla. Ahorita te Sí, lo mando. deberás tener acceso. Súper. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Va. Esto es lo que les decía de los límites planetarios, ¿verdad? Que ya rebasamos 6 de los 9 límites planetarios. Em, y esto era lo que les mencionaba de del 54% de estos proyectos que buscan minerales de transición que están dentro de territorios indígenas.
Y bueno, como acá están algunas de del resumen de cómo es que se planean utilizar estos minerales, ¿verdad? Que es en turbinas eólicas, paneles solares, instalaciones nucleares, redes eléctricas y vehículos eléctricos principalmente. Y bueno, sobre el tema del níquel, yo creo que este también es un mapa donde se ilustra, digamos, dónde hay proyectos de extractivos de minerales de transición, que esta lo hizo una organización que se llama War on Want, por si quieren ver ahí su reporte, ellos también tienen como un análisis sobre esto. Y este es un acercamiento que nosotros hacemos acá para Guatemala. En Guatemala, digamos, de todos los proyectos extractivos que hay, tanto en solicitud como vigentes, todos los que están enrosados están, digamos, en búsqueda de níquel. Entonces, esto para que se hagan un poco la idea de la expansión y como ven es bastante presión ahí sobre este país tan pequeñito. Estas son las licencias que tenemos nosotros acá vigentes, ¿verdad? Alrededor, esta es una de las cuencas, este es el lago más grande de Guatemala, se llama el lago Izabal. Y pues es un territorio más como, digamos, está justo a la salida del Atlántico, entonces es más como una selva, un bosque biodiverso acá, esta parte, ¿verdad? Donde es que se está extrayendo el níquel, es una gran cordillera acá, que los pueblos indígenas quechí acá, que son los que habitan este territorio, le llaman a las montañas, le llaman Tzultacá, que significa este como dios o deidad, cerro, valle, montaña. Y dentro del territorio quechí ellos identifican 13 montañas sagradas, que 13 es como un número importante en la cosmovisión maya. Y estos 13 Tzultacá están, digamos, bajo amenaza de estas licencias mineras. Incluso ha habido como el descaro de algunas empresas de llamar las mismas solicitudes mineras como Tzultacá 1, Tzultacá 2, y, ¿verdad? Como que también está esta transgresión también como cultural ahí. Y bueno, lo que les mencionaba es que esta visión de poder entender qué pasa con esa demanda que está sucediendo y toda esta presión sobre los estados que mencionaba Telje, al final esto se traduce en este como crecimiento o intereses expansivos de la minería, ¿verdad? De expander sus fronteras extractivas. Estoy Y por la común. acá en Guatemala, por ejemplo, han habido como más de 183 licencias hasta enero de 2022. Estos son datos que actualizamos acá de 2023. Han habido 185 solicitudes que buscan extraer níquel, ¿verdad? Sobre todo en el 2020 y 2021 fue donde se notó como más este boom. Y pues también esto ha traído como una diversidad de empresas, ¿verdad? Que están detrás de estas empresas o subsidiarias que buscan extraer níquel, ¿verdad? Pues solo esto para mostrarles un poco cómo está sucediendo acá. Acá hay como algunas de las conexiones que nosotros hemos mapeado en cuanto a las empresas y lo que ustedes ven atrás también es un río contaminado con todos los desechos del níquel, ¿verdad? Este río, pues ahí están las personas de la comunidad, pues observando, ¿verdad? La contaminación de este río y cómo al final, digamos, todo esto pasa impunemente acá en Guatemala. También como mencionarles un poco de que esta minería implica en términos, hubo una filtración de documentos de la empresa minera acá en Guatemala, eh, que, que identificó, digamos, bueno, fueron 8 millones de documentos que se filtraron de esta empresa, que es una de las empresas que extrae níquel acá, que se llama Compañía Guatemalteca de Níquel, que es subsidiaria de una empresa global que se llama Solway. Y pues lo que se evidenció es que ellos pues buscan reasentar a las comunidades para poder expandir la frontera extractiva, ¿verdad? Ellos le llaman como un plan de reasentamiento voluntario para las comunidades, pero en realidad digamos, su forma de operar en el territorio y su propuesta complementaria a un resentimiento voluntario acá en Guatemala es, por ejemplo, esparcir rumores sobre una epidemia de VIH entre los líderes comunitarios, pagar a delincuentes para que incendien los cultivos de cardamomo, que es su principal, digamos, medio de vida de las comunidades acá, porque son comunidades que viven de lo que producen en la tierra, de lo que producen en el bosque. eh, Lanzar rumores que en realidad, digamos, la casa que un líder comunitario había construido había sido fruto de soborno, y todas estas son cosas que salieron a la luz solamente porque hubo esta filtración de documentos, pero que nos evidencian la forma de operar de estos proyectos extractivos, ¿verdad? Y que ahora se están justificando como
los que van a salvar el cambio climático. Entonces yo creo que hay que poner esta perspectiva como bien clara de qué es lo que implica para los territorios esto y también como cuestionar esta visión, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía Telge? Bueno, esto es un poco sobre la cadena de exportación del níquel. Por acá pueden ver algunas fotos para ilustrarse un poco el contexto. Ahí en el fondo se ve el lago y acá está un camión pues llevándose toda la tierra con el níquel y bueno, luego cómo ellos exportan, digamos, es un poco cómo acá en Guatemala funcionan las subsidiarias y cómo se exporta el níquel hacia allá. También contarles que aquí en Guatemala se está subvalorando también el precio del níquel. Además, no solo es a base de violencia, sino también como, digamos, a base de una estafa fiscal también, de cierta forma. Acá, por ejemplo, las empresas reportan que venden la tonelada de níquel a 400 quetzales, que son más o menos como $50 y mucho, cuando una tonelada de níquel en el precio del mercado internacional está a 20.000, $18.000 la tonelada. Entonces también esto, digamos, sucede bajo este contexto de corrupción, digamos, acá está el general, digamos, que creo que ahí Matías nos mostró una gráfica similar. Esta, por ejemplo, esta gráfica lo que ilustra acá es que, digamos, cuáles son los principales países que exportan níquel a nivel global. Guatemala en realidad solo representa el 0,83% de eso, pero ustedes pueden darse cuenta lo que implica para el país acá eso y hacia dónde es que son los destinos, ¿verdad? Pues en general la mayoría es a Asia, ¿verdad? China y Corea del Sur. Y luego pues otra gran parte de Europa que incluye Italia, Países Bajos y por último pues parte de Estados Unidos de lo que se extrae acá en Guatemala. Y bueno, eso operaciones mineras en todos estos años, del 2011 al 2021, ellos han ganado más o menos $1.800 millones de la venta del níquel de acá de Guatemala y solamente se ha pagado el 0,3% de esos 1.800 millones al Estado de Guatemala. Entonces, también es una gran pérdida económica para los que también lo quieran ver desde esa perspectiva. Y finalmente, ¿verdad? ¿Quiénes son los compradores de níquel? Acá en Guatemala, por ejemplo, uno de los que nosotros hemos rastreado en la cadena de valor de esto son empresas como Tucumpu, Bosch, IKEA y estas empresas que se dedican pues a hacer cosas con acero inoxidable principalmente, que no todo es dirigido, digamos, al tema de minerales para hacer baterías, ¿verdad? Yo creo que ya no voy a entrar en detalle de esto porque son algunas cuestiones ahí más específicas del contexto guatemalteco, pero para contarles un poco también cómo es que nosotros lo estamos acá pues viviendo, ¿verdad? Esta expansión y que creo que algo importante que discutíamos también en el Comité de Minerales en las últimas discusiones que hemos tenido es que pues se dice que estos suministros de metales son para la transición energética, pero hay gran parte que no se dice que es para temas como más militares, de complejos, de armas, que si se dieron cuenta en la gráfica también que nos mostraba Matías de los picos, todos están vinculados a temas de guerra, ¿verdad? Y creo que justo desde el inicio de la guerra en Ucrania ha habido un pico de la necesidad de estos minerales, ¿verdad? Y también si se pueden dar cuenta, como leer el contexto geopolítico general, al final hay como, pues vivimos ya en un contexto de guerra en donde pues justamente hay una carrera de los estados que están sobre todo en disputa de ese poder global por tener el suministro de estas materias, ¿verdad? Entonces, y como decía Telje, al final nosotros también coincidimos un poco con esa idea de que no deberíamos estar extrayendo en estos lugares, sino nuestra prioridad debería ser proteger estos ecosistemas que mantienen ciertos equilibrios y que además son hogares de muchos seres, ¿verdad? Tanto humanos como no humanos. Entonces, tal vez por ahí dejaría un poco esta presentación de este caso y les paso de nuevo la palabra a Telje. Sí, no, yo creo que hemos puesto como en común la discusión en realidad de minerales. No sé cuánto dura más la sesión, creo que dura hasta las 7:30, Sí, Mati. ujú. Entonces quizá abrir la conversación para que También sí. si cualquier persona quiere interactuar, por favor levanten la mano nomás y yo les doy el micrófono.
Adelante, Sí, Raquel. muchas gracias Guadalupe Taylor por su presentación y abrir la discusión. Definitivamente estamos en una contradicción enorme, ¿no? Porque la narrativa que nos han vendido es que como estamos frente a esta crisis climática, urgentemente tenemos que hacer una transición energética, ¿no? Entonces todos, sí, sí, excelente, vamos por ahí. Pero claro, no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en la misma dinámica que ustedes muy bien han explicado. Y entonces mi pregunta es, ¿qué nos queda? Es decir, en el módulo anterior ya habíamos discutido esto en sentido de que como estamos siguiendo en la misma carrera de consumismo, de producción y todo eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para, yo no sé si tienen por ahí información sobre unas teorías de decrecimiento, más bien, ¿no? Que es un poco sería la idea. Es decir, porque si no, vamos a caer siempre en lo mismo. Y una cosa que me gustaría, Guadalupe, en todo caso, que pudieras ahondar, algo que me llamó la atención que tú mencionabas, si lo he apuntado por aquí, se me ha perdido, pero bueno, ahí lo dejo, ya que si después me acuerdo lo vuelvo a presentar. Ya, Sí, gracias. o lo puedes escribir en el chat y Ya, ahí lo revisamos también. ya, vale, vale, Gracias. gracias. No sé si prefieren responder al tiro y después vamos con la siguiente intervención. O veamos unas Ya, pues. tres Bueno, para Arabel. ver. Hola, un saludo. Me presento, mi nombre es Arabel Ali de México. Formo parte de una asociación civil que se llama Colima Sostenible AC y tenemos un programa específico que se llama Aire Limpio para Manzanillo. Y bueno, la verdad estoy muy agradecida por este espacio de cuestionarnos justamente este tema de la transición y nuestro proyecto como tal se centra en Manzanillo, que es un municipio de los 5 más contaminados de todo el país de México, porque tenemos la termoeléctrica más grande, con mayor capacidad de generación, más o menos el 7% nacional, se está expandiendo al día de hoy. Y también tenemos al puerto más importante de México y el segundo de América Latina. Y nuestro proyecto en sí habla de impulsar la descarbonización del sector portuario. O sea, ya que los puertos pues dejen de usar como tanto combustible fósil en los barcos, en los procesos de generación de energía, en sus terminales y todo eso. Y pues ha sido muy complejo. De hecho, la nueva presidenta ya está el viernes, pues dando el banderazo para la ampliación. Va a crecer 5 veces más este puerto. Hay una lucha de 20 años de organizaciones, de colectivos, de grupos indígenas, incluso intentando detenerlo. Y es este momento preciso en el que agradezco mucho este espacio porque es cuestionarnos desde nuestro movimiento, de nuestra organización, cómo llevamos este tema de la necesidad de hacer la transición energética en estos espacios como lo es los puertos por la base del comercio internacional, porque el 80% de las cosas que tenemos vienen de ahí, ¿no? Entonces, esto implica traer, pues, hidrógeno, ¿no? A México. También significa que se va a ampliar la gasera que ya existe, la termo, que genera más o menos el 90% de la contaminación del municipio. Y estoy muy confundida en que ya tenemos una política pública que habla de esta descarbonización y que es una obligación y que lo están llevando, pero cómo desde nosotras como organización posicionamos este tema teniendo estas teorías también de decrecimiento, que la verdad es que lo que nos interesa más a profundidad, pero cómo cuidar esto y en algún punto vamos a tener que intercambiar conversaciones con personas que sí lo están haciendo en otras comunidades portuarias como Brasil, como Panamá. Entonces, estoy muy preocupada porque los puertos se van a ampliar en México, son más de 10. En todo el mundo también sabemos que hay más puertos con similar situación. Y pues es una reflexión para poner a ese sector también al centro por lo importante que es el comercio internacional y por la distribución interna, ¿no? De los países. Entonces, pues mi duda, ahora sí que necesito orientación, apoyo, asesoramiento en cómo llevar esta conversación. eh, y también obviamente ligado a todo lo que decía en el inicio, no quiero profundizar más, pero estos indicadores que a nosotros nos han funcionado mucho, que es el índice de carbonización de energía y el otro índice que es el de
intensidad energética. Entonces es cuánto cuesta en términos de emisiones generar esa energía y cuánto cuesta en términos de emisiones hacer esa actividad económica. Esos dos indicadores nos han funcionado para ver cómo te estamos transicionando y no aumentando el consumo, pero que ahora vamos a tener que aplicar a este sector, ¿no? Y bueno, esa es mi reflexión. Muy agradecida por el espacio y por escuchar todas sus experiencias. Gracias. Muchas gracias, Arabel. Es muy importante todo lo que dices. Yo creo que esa parte de los índices igual. Hay que ponerle ojo a eso también. Joana, adelante. Y de ahí Telye Ah, Guadalupe. buenas tardes. Sí, escuchándoles también y haciendo eco de lo que mencionaban mis compañeros anteriormente y también lo que mencionaron, veo ahorita, por ejemplo, que se está dando la COP19 y hay una iniciativa, entiendo, desde Naciones Unidas de incrementar el financiamiento, ¿no? de los países para el tema de las transiciones. Y, o sea, yo veo las noticias, digamos, sobre qué es lo que se dice, sobre cómo van estas negociaciones, pero no hay realmente un cuestionamiento sobre cómo se van a dar esas transiciones, ¿no? El tema de transición energética justo o en los espacios del sur. Y creo que ahí, de repente, más desde sociedad civil y demás, probablemente, y qué importantes son estos espacios para poder ir armando narrativas y poder ir colocándolas en los espacios más globales también, ¿no? Y también territoriales, porque siento que nuevamente el tema de la minería, por ejemplo, de cobre en el Perú, bueno, se ha dado siempre y se está dando ahora probablemente un pico más, ahora en nombre de la transición, pero claro, la gente lo va a sentir, pero es la minería que siempre estaba acá al costado, que me han violentado, entonces ¿qué? Ahorita me incorporas otro concepto de transición energética, ¿y qué es eso, no? Este, y por otro lado también, digamos, se viene planteando, bueno, la transición energética, digamos, también como, más para proyectos comunitarios, ¿no? Como una alternativa para, digamos, cerrar brechas en términos energéticos, que también necesitan, obviamente, de mineral. Obviamente no se compara con la hiperproducción claramente del sistema global, pero claro, entonces, escuchándoles, se me viene la reflexión, por un lado, lo que siempre hemos dicho, o se ha planteado desde ciencias sociales, etcétera, ¿no? El tema de, digamos, estas alternativas al extractivismo, ¿no? Porque nuevamente nos están encasillando a transición energética justa, pero en realidad solo es energética, o sea, solo hacia ahí vamos a abordar, o es hacia estas múltiples, crisis que bien planteaba Guadalupe, ¿no? Y que finalmente yo creo que esto de develar nuevamente cómo si seguimos con esta transición energética corporativa, digamos, ¿no? Haciendo esta alusión a lo justo y lo corporativo, aunque hasta hace poco escuché a unos empresarios decir también transición energética justa y yo le preguntaba, ¿y qué es justa para usted? ¿No? Es porque se está incluso dentro del mercado, es interesante cómo te viene y llenan, porque no hay probablemente para varios el tema de cómo llenamos de contenido, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el tema que quería como reflexión y pregunta es como, digamos, cómo dentro de estos debates globales, que incluso ahorita hay mucho financiamiento a nivel de proyectos, ¿no? Transición energética, ¿no? Pero, digamos, está dejando de lado también estos otros frentes de transiciones que también tenemos que tomar, me parece, y que involucra cuestionar también un tema societal, ¿no? De cómo nos pensamos y cómo vamos a sobrevivir, porque realmente ya estamos, entiendo yo, casi a la fase, entrando a la fase de extinción si no hacemos algo inmediato en términos climáticos, pero también que esto no puede ir en contra de los límites planetarios, del ambiente, de la vida, de la gente y de la naturaleza, ¿no? Nada, eso quería comentar. ¿Qué podemos hacer? Ideas, no sé, ahí cómo nos organizamos. Si quieres, voy yo, Lupe, y de ahí lo tomas tú. Sí, dale, Telde. O sea, los espacios de salida de esto son complejos. O sea, hay que entender que esto obedece a un nuevo orden global. Sin duda, esto tiene un carácter geopolítico. Los hidrocarburos están concentrados tanto en su producción, principalmente en su producción en países súper determinados.
y abrir esta discusión de transición. eh, no es que le esté quitando el alma ambiental o de la crisis climática al proceso de transición justa, sino que también estoy develando de que existe una intención geopolítica detrás. Eh, en donde esta narrativa de transitar hacia otro lugar, lo que está haciendo es hacer un reemplazo de mercados, un mercado del petróleo, el mercado del carbón, sobre todo el petróleo que está súper concentrado, a mercados que son un poco más abiertos y que tienen otros tipos de actores. Eh, Como el mercado, por ejemplo, de la energía portable, como las baterías. Uno ve, por ejemplo, las proyecciones de demanda de litio para batería, en un 90% vienen del clúster asiático, de Corea del Sur, Japón y China, por sobre todo China, más del 50% de la demanda es China. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? O sea, acá hay un nuevo orden global, hay un nuevo centro del comercio internacional. Bueno, los economistas le llamamos el centro gravitacional del comercio. Se está moviendo para el clúster asiático. Hay una carrera geopolítica que hay detrás. No tan solo por sustituir estos tipos de consumo de combustible por minerales que pueden proveer una energía portable, sino también por controlar la cadena de abastecimiento. El, Uno ve gran parte de las negociaciones que está teniendo China en gran parte de los países de América Latina, sobre todo el Cono Sur por el litio. Diversas negociaciones de empresas chinas participando en toda la cadena, desde la extracción, la comercialización y la manufactura y el tratamiento y los productos derivados. China se está incorporando en toda la cadena de los principales minerales de transición que denominan estas bancas multilaterales o organismos multilaterales. Entonces, no hay que perder ese horizonte de que esto es geopolítico. Estamos avanzando en un nuevo orden global geopolítico y eso nos pone desafío a nuestra región. O sea, ¿qué capacidad tenemos, por ejemplo, de avanzar? Porque en algún momento, porque acá hay una discusión meramente de minerales, que es técnica, y una discusión que tiene que ver con modelos de desarrollo. Por ejemplo, la discusión que dice relación con los minerales, que es el sentido de esta, creo, de esta reunión, uno dice ya, pero ¿qué implicaría para la región una transición en temas de minerales? Lo primero que dicen los más que son más progresistas, dicen una transformación productiva. O sea, si se está demandando litio, ¿por qué no producimos baterías? Que es lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Argentina y en Bolivia. O sea, que esta transición justa nos permita transformarnos. O sea, para que sea justa deberíamos avanzar en una transformación productiva, que difícilmente va a suceder, porque primero, porque estamos enlazados a un comercio global, en donde ya las cadenas productivas ya están bien definidas. O sea, nosotros no tenemos ninguna capacidad de producir baterías de litio y competir con los gigantes chinos o asiáticos. No hay ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué va a hacer esta transición justa para nosotros? Va a ser un extractivismo verde, una explotación intensiva y poco cuidadosa de litio en los salares, en las lagunas salinas que tiene Bolivia, Argentina y Chile. Y la barrera de salida es sumamente compleja. Entonces, lo único que nos queda es establecer narrativa, organizarnos a nivel local, conflictuar los procesos extractivos, evidentemente, judicializarlo. eh, y, y ahí voy a la segunda reflexión. O sea, ¿y qué tenemos que hacer? Construir narrativa. Salió a la conversación el tema del decrecimiento. El decrecimiento, si bien es una corriente que surge principalmente en Europa, eh, yo recuerdo por ahí, por el 2008, Serge Latouche, francés, hablando de crecimiento. Joan Martínez Alier hablando de crecimiento sostenible. También en aquel entonces, como tipo 2010, 2012. Eh, y cuando hemos intentado levantar el discurso del decrecimiento a nivel latinoamericano,
generalmente no es comprensible, no se comprende, es complejo. Claramente la narrativa tiene que tener una perspectiva de decrecer, porque no podemos seguir creciendo infinitamente. Vivimos en un planeta finito. Recién Lupe nos mostró las 9 latencias de las capacidades planetarias. Entonces, claramente la transición justa lo que hace es establecer un discurso geopolítico de transformación de mercado. No está cuestionando los sistemas de consumo, los sistemas de producción y los sistemas de consumo. O sea, traer una narrativa, por ejemplo, de transición justa a la región, cuando tenemos población que no tiene derecho, que aún no goza del derecho de acceso a la energía. O sea, es como una contradicción. Yo veía un estudio de cooperación en Perú, por ejemplo, donde están las principales instalaciones de explotación cuprífera. La gente no tenía acceso a la electricidad. Entonces uno dice, estamos extrayendo cobre para la transición justa, energética justa, en localidades donde no hay acceso a la energía. O sea, sin duda, una narrativa latinoamericana tiene que tener esta justicia y cuestionar los patrones de consumo. O sea, que la transición justa no sea un proceso sustitutivo de petróleo y carbón por energía portable. No, no, tiene que ir más allá de cuestionar los patrones de consumo del norte global. Y cuando hablamos del norte global, del norte global que habita en nuestros países también. Porque si uno estratifica, también tenemos, en Chile existe el tema de las 3 comunas, sobre todo en la región metropolitana, donde están los hiper ricos. Claramente ellos viven como el norte global. Tienen aire acondicionado, tienen piscina, y probablemente no es un tema la transición justa. Claramente tiene una discusión de clase la transición justa, pero hay que caracterizarla. Y por eso hablo de una discusión de modelo de desarrollo. Y el tema principalmente ahí está, y ahí yo tomo un poco la discusión de crecimiento, que a nivel latinoamericano no se ha comprendido mucho, porque surge en el norte global. No es una narrativa propiamente tal de nuestra, eh, de cuestionar los patrones de consumo. Acá no es sustituir carbón, como decía, por energía portable, sino que tiene que ver con los patrones de consumo y cómo también se logra este sentido de justicia, de que todos tengamos un bienestar, una prosperidad. Eso, como mis primeras reacciones un poco abstractas, pero creo que estamos en un círculo de discusión de ideas también, así que por eso las pongo en común. Sí, pues yo coincido con lo que tú dices, Telge, del crecimiento. Creo que justamente un poco esa es la reflexión, ¿verdad? De que se necesita un decrecimiento del norte y también pero no solo del norte, porque dentro del norte también ahora se está expandiendo la frontera extractiva, ¿verdad? Hay un ejemplo muy claro de las colegas Sami, del pueblo Sami en Suecia, que están siendo desplazados para la implementación de parques eólicos en Suecia, por ejemplo. Y ellas también están resistiendo dentro de un mismo país que al final, digamos, es lo que decía Tele, y acá tenía un dato de que el 10% de la humanidad es quien genera el 50% de las emisiones y el otro 50% de la humanidad solo genera el 10% de las emisiones, ¿verdad? Entonces también no habría que voltear eso, ¿verdad? ¿Cómo reestructurar ahí? Y creo que lo que menciona Tele es clave, ¿verdad? Es una cuestión también de clase y creo que también estamos viviendo en la era de los billonarios, ¿verdad? Que cada vez se ve más también como ellos están también afectando la geopolítica, ¿verdad? Yo creo que el tema de Estados Unidos es claro ahí, con todo el tema de la nueva victoria de Trump y todo el apoyo de Elon Musk y todo el tema de él y su vínculo también con este tipo de energías y demás, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema ahí que pues para discutir. Y pues yo también comparto mucho las preocupaciones que mencionaba Arabel, ¿verdad? Yo creo que esta es una de las cosas más difíciles, como que cómo le damos solución a esto, ¿verdad? Porque, porque son problemas como muy complejos, muy grandes, y que yo creo que muchas personas pues lo entienden, pero al final quienes toman las decisiones pues son
poderes como mucho más fuertes, ¿verdad? Yo también coincido con lo que dice Telge, ¿verdad? Y justamente muchos compañeros que coincidimos al final con el tema de organizarse a nivel local, que es lo más importante. Em, entonces, yo creo que hacia eso, ¿verdad? Entonces yo, Arabel, creo que vas por el camino correcto, pues el organizarse y definitivamente no es fácil como darle una solución a estos problemas, sobre todo en ese contexto que decíamos, ¿verdad? Son contextos de guerra, contextos también como de una sensación como de escasez, también como de, siento que se está imponiendo mucha narrativa de vivir desde el miedo y yo siento que hay que cambiar un poco eso, ¿verdad? Y pues también a mí lo que me queda mucho de estas reflexiones es que, y lo que se dice, por ejemplo, es que el metabolismo fósil con el cual vivimos, digamos, y este ritmo como de vida acelerada, está conectado con eso, ¿verdad? Con ese metabolismo fósil de que la energía de los combustibles fósiles, imagínense, esta energía que se acumuló por millones de años ahí y que nosotros la pusimos al uso de nosotros y eso pues aceleró todo nuestro ritmo de vida, ¿verdad? En términos de transporte, movilidad, de comercio global y pues llegamos hasta el punto donde estamos ahorita, ¿verdad? Y, y que hablar de energía es hablar de ese metabolismo de la vida y que pues hay que conectar con los ciclos de la vida. Para mí también un poco hacia ido a la reflexión un poco más personal, ¿verdad? Creo que desde lo organizacional es un poco difícil como plantear eso, pero desde lo personal también siento que es eso, ¿verdad? Que uno tiene que reconectar con los ciclos de la vida, con sus propios ciclos como persona, ¿verdad? Como creo que a veces uno también vive en esa aceleración del tiempo y por eso uno siente que el tiempo va como muy rápido y todo, pero es porque no está respetando como esos ciclos naturales de la vida, ¿no? Entonces, también lo dejaría un poco en ese sentido y sí, yo creo que hay mucho que hacer también en lo local, ¿verdad? Y también me deja ahí con lo que se dice, ¿verdad? Nosotros hemos discutido mucho qué significa ser justo y ser la justicia social climática no es lo mismo, no es una solución general, ¿verdad? No va a haber una propuesta justa que va a cambiar el mundo, sino creo que la justicia pues se va a construir desde abajo y se va a construir también a base de resistencia y creo que también tiene que tener pues todos estos componentes y por lo cual también siento yo que tiene que ser comunitario, que tiene que ser ajá, una justicia que sea antipatriarcal, que sea anticolonial también, ¿verdad? Yo creo que ese es un proceso como muy fuerte, el colonialismo, estamos viendo como una nueva fase de colonialismo, es increíble cómo sigue sucediendo esto en el presente, ¿verdad? Y creo yo que un poco por ahí dejaría mi reflexión personal sobre esto. Gracias, Guadalupe. Aquí tenemos una pregunta en el chat también que dice así Diana Figueroa. Gracias por compartir sus experiencias en el grupo. ¿Podrían profundizar sobre el tema de las moratorias para frenar las búsquedas de nuevos territorios para prolongar la extracción tradicional de combustibles fósiles o de minerales de transición? Entonces, si quieren hablar un poquito del tema de las moratorias de repente. Dale, Telje. ¿Voy yo? Eh, es más o menos lo que les comentaba, como que hay zonas que en cierto modo nos van a permitir tener una resiliencia ante la crisis climática. Eh, en Chile se ha hablado de zonas de exclusión, por ejemplo, más que moratoria. Zonas donde se puede hacer minería y donde no se puede hacer minería. Por ejemplo, minería no es compatible con ciertas figuras de protección o de conservación o para avanzar en objetos de conservación. Eh, y pasa en el país, pasa mucho, vuelvo a los salares, los salares, hay muchos de ellos en Chile tienen figuras de protección que deberían excluir a la minería como actividad productiva, no obstante, por ejemplo, hay el mismo Salar de Atacama, que es el reservorio más grande del mundo de litio. Presenta tiene una zona protegida bajo Ramsar, bajo esta protección de humedales,
todo el sistema hidrológico Soncor del Salar de Atacama está sujeto y protegido tiene clasificación Ramsar. También hay ciertas figuras de protección legal como un, la Reserva Nacional Los Flamencos, que principalmente lo que busca es proteger estos objetos de conservación que son los flamencos, donde anidan los flamencos. No obstante, ahí se realizan las principales actividades extractivas litíferas del mundo, donde están las dos grandes empresas productoras de litio del mundo, Albemarle y Sogimich, SQM. Entonces, ahí entramos en la discusión de ciertos elementos de zonas de exclusión, ¿no? O sea, hay lugares donde no se puede hacer minería y, porque estos lugares o tienen una función ecosistémica vital para la biodiversidad local o para las comunidades, o porque también son ciertos ecosistemas que no permiten ser más resilientes para lo que no, para la crisis climática. Eh, También hay toda una discusión de la minería que afecta a glaciares en Chile. Como gran parte de la producción cuprífera se da en el norte de Chile. Chile es un país largo y angosto. Gran parte de la producción minera está en el norte, que es la parte más desértica, pero, los yacimientos ya se están agotando y esta minería está avanzando hacia el centro. En particular, la capital de Chile, que es Santiago de Chile, se abastece principalmente de agua de las cuencas nacientes de las montañas y tenemos proyectos mineros en la naciente de los ríos y también donde están los glaciares. Tenemos un proyecto público y privado. Está la estatal Codelco, la principal productora de cobre del mundo, con un proyecto que se llama Andina. Eh, y también hay una empresa que es Anglo, que es una empresa transnacional que tiene un proyecto de los bronces integrados que van a afectar los glaciares. Sin duda, hay toda una controversia con la afectación de glaciares. Entonces, ahí está la discusión en las narrativas de las comunidades locales, de decir, en estas zonas eh, no se puede realizar minería porque o tiene o cumple un rol ecosistémico fundamental para ser resilientes en la crisis climática, eh, o en los lugares donde se está realizando minería y hay objetos de conservación, generar narrativas de moratoria. O sea, acá no se puede extraer más mineral del que ya se está extrayendo. Entonces, ahí va un poco esto de zonas de exclusión y en lugares donde ya está la actividad productiva y se identifica un potencial de servicio ecosistémico, de provisión de agua sobre todo, deberían existir las moratorias. Entonces, esa de hecho es uno de los puntos principales que hemos establecido dentro de nuestra contranarrativa que estamos construyendo aún. Y ahí Lupe me puede complementar. Es cierto que una de las moratorias y las zonas de exclusión son una de nuestras primeras consignas en esta discusión sobre transiciones de minerales. Te doy la palabra, Lupe, si quieres complementar. Yo brevemente, solo para complementar lo que dices, que justamente pues también acá en Guatemala estamos abogando por una moratoria minera metálica para iniciar, pero definitivamente creo que sí es un reto político, ¿verdad? A pesar de actualmente nosotros sí tenemos, digamos, un gobierno que aboga por esa moratoria también, ¿verdad? Pero que también creo que los no digamos que no significa que ellos vayan a poder avanzar con este proyecto de ley, a pesar de que es el gobierno de turno, ¿verdad? Yo creo que hay muchos detractores dentro del tema de los legisladores acá en Guatemala, por un lado, y por el otro lado también está la amenaza, ¿verdad? De las corporaciones pues, de activar arbitrajes internacionales a partir de los tratados de libre comercio. Y yo creo que también esa es una de las cosas que hay que abogar, ¿verdad? Que salgamos de ciertos tratados de libre comercio para poder tener un poco de soberanía sobre las decisiones que se toman sobre los gobiernos, ¿verdad? Porque pues los gobiernos pueden decidir, como en el caso de Colombia, ¿verdad? Parar ciertos proyectos mineros, pero siempre hay como la amenaza de que generar arbitrajes de millones de dólares para proteger a las inversiones.
Eso por un lado, y por el otro lado también está creo que el tema de la deuda, y ese es un movimiento que también está sucediendo en América Latina, el abogar por la cancelación de las deudas como una acción climática, digamos, como una forma de generar justicia del norte hacia el sur, ¿verdad? Y que también el salir de estas deudas nos permita también pues tomar decisiones que no tengan que ser el aumento del extractivismo en los territorios. Yo creo que hay varias acciones ahí por las cuales abogar, que son algunos de los caminos que al mismo tiempo van junto con la moratoria, creo yo. Si me permiten una preguntita que tenía una duda, ¿cómo es que definen su zona de exclusión? Es decir, por ejemplo, en Perú tenemos un mapa de concesiones mineras ya otorgadas, entonces tienen un derecho, ¿no es cierto?, a explotar, aunque todavía no estén activas, pero tienen el derecho de concesión de explotar, ¿no? Y una de las estrategias que muchas comunidades han tomado, algunas ha funcionado y otras no, es justamente declarar áreas naturales de protección, que me imagino deben ser parecidas a tus zonas de exclusión, ¿no es cierto? Pero es todo un trámite y a veces ha resultado, las han aprobado y a veces y ya no se puede hacer porque ya sobre ese territorio ya está un derecho anterior que es el derecho de concesión. Entonces hay una sobreposición de derechos, entonces prima el que primero pidió, que es el de la concesión. Y por otro lado, aquí en Perú, para otorgar la concesión minera es simplemente un trámite administrativo, porque no tenemos una política de ordenamiento territorial donde tendría que decirnos en qué lugar sí se puede hacer minería y en qué lugar no, ¿no es cierto? Como es en el caso de Guatemala, de Chile, estos temas, ¿no? Gracias. Voy yo de nuevo y complementa el Lupe. Y entiendo que mi duda es Matías, porque ya son las 19:23. O Ujú, sea, sí, tomamos la pregunta de Raquel y alguna más para poder ir sí, cerrando. alguna más, si alguien más tiene alguna otra pregunta y con eso cerramos. Sí, gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta para que respondamos con Lupe. Ya, vamos con esta de Raquel. El modelo chileno y peruano es bastante similar. En Chile se implementó una figura legal que se llama la concesión plena, que a través de un acto administrativo, no técnico, se otorgan concesiones mineras a privados. ¿Y qué ha implicado que, por ejemplo, regiones mineras como Antofagasta, Atacama, provincias, no sé cómo le llamarán en sus países, ciertos territorios, regiones, provincias que son unidades político-administrativas, están en un 90% concesionadas para fines mineros? Entonces uno dice, ¿cuál es la alternativa de desarrollo en estas regiones que tienen un 90% de su superficie concesionada para fines mineros? Y ahí entra un poco la discusión legal de que el derecho minero lo que hace es gozar del subsuelo y no no de la superficie y entra. Pero finalmente igual tener el control del subsuelo obstruye el desarrollo de otras actividades y la discusión sobre las servidumbres mineras y etcétera. Y es algo no resuelto. De hecho, en Chile, dentro de la Estrategia Nacional del Litio, de que se lanzó el año pasado, en abril del 2023, el presidente Gabriel Boric lanza una Estrategia Nacional del Litio que trata de ir en sintonía con estos objetos de conservación del 30-30, que le llaman. Tratar de conservar el 30% de todos los ecosistemas de superficie de distintos ecosistemas. Entonces, ¿qué es lo que dice Boric? Que el 30% de la superficie de salares va a tener figuras de protección. Y de cerca de 69 depósitos salinos que se identifican en Chile, que son salares y lagunas salinas, que son en la etapa temprana de un salar en realidad. eh, 27 de estas van a estar dentro de esta red de salares protegidos, que van a constituir este 30% de protección de superficie salar.
Y la pregunta es, ¿dónde se ubican los salarios? Principalmente en el norte de Chile, en las primeras cuatro regiones. Primeras cuatro regiones que tienen cerca más del 80% de su superficie concesionada ya por el Código de Minería. ¿Sí? ¿Cómo va a operar esto? ¿Cómo vamos a constituir una figura de protección sobre un área que tiene objetos tiene sí, hay un catastro de objetos de conservación y claramente está asociado a ciertos salarios, pero ¿cómo van a operar estos objetos de conservación? Y eso no es una pregunta que no resuelta por la política pública. Pero sí, yo creo, sin embargo, abre la posibilidad para obstruir el desarrollo de la industria. Porque porque primero genera incerteza jurídica para la inversión. O sea, que no es algo que uno diga, ya está constituido en la pertenencia o el derecho minero. Ya está constituido, pero también hay un marco legal que también respalda el objeto de conservación que se va a constituir. Entramos en una discusión legal que puede durar 10 años, 12 años, 15 años. Obstruye. O sea, si uno quiere generar una agenda de sociedad civil para obstruir la inversión, claramente promover el desarrollo de parques nacionales, reservas nacionales, depende cómo lo llamen en sus países, promover las figuras de protección legal de conservación, va a generar ciertas limitantes de inversión porque genera incerteza jurídica para la inversión y eso inhibe la inversión. Entonces, si bien hay un vacío o un problema de interpretación legal con esto de las de eventuales zonas de exclusión, porque uno dice, ya, si aquí hay un objeto de conservación, tenemos que incluir la actividad productiva. Claramente entramos en una educación legal, como sociedad civil nosotros podemos ocupar ese recurso, quizás puede que llegamos a perder después de 15 años en una judicialización de eso, pero obstruimos la inversión. Se puede obstruir la inversión por la incerteza que genera. La incerteza jurídica es el principal factor de inhibición de inversión. Yo Y, tal vez, y ay, Raquel, perdón. eso no está resuelto. Con eso no, es un tema no resuelto tampoco. Y yo para agregar tal vez algo a ese tema de la conservación y de las áreas protegidas, creo que acá en Guatemala recientemente estuvimos haciendo la evaluación bueno, hay veces que la declaración de un área protegida no limita la actividad extractiva, tristemente. Y acá en Guatemala, en un sitio Ramsar, hay una extracción petrolera en la zona núcleo. Y y yo lo que quería decir es que versus esto que está sucediendo acá en Guatemala, lo que creo que también hay que romper esas ideas de conservacionismo como muy puro y como muy de los ochentas y pensar de que hay personas que son las que protegen el bosque y que no necesariamente hay que excluir a las personas de ese juego, ¿verdad? Yo creo que al final, y como decías, ¿verdad? A veces cuando hay áreas protegidas que están excluidas las personas, al final o hay otros actores que toman el control de ese territorio, ¿verdad? Actores ilícitos, que creo que ahorita también estamos viviendo una ola de eso en toda América Latina, ¿verdad? Una reconfiguración del control territorial de los actores ilícitos y que también se están vinculando con esos capitales extractivos. Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en mente y yo creo que de las lecciones que nos han dado acá en Guatemala, al menos los pueblos indígenas, es que no hay bosque protegido si no hay una comunidad que lo proteja. Entonces, yo creo que también pensarlo desde esa lógica, ¿verdad? No hay que excluir a las personas de los espacios, sino pues proteger a las personas que cuidan esos espacios también. Y pues con eso cerraría, pues un gusto compartir con todas y todos acá. Muchas gracias Guadalupe, Telye. Yo creo que son unas muy buenas palabras para cerrar este segundo taller. Quiero agradecerles mucho el tiempo que se dieron, el conocimiento que nos entregaron, que compartimos en esta sesión y también agradecerle a todas las personas que pudieron asistir. Para que sepan que la grabación va a estar disponible en la carpeta de Drive en la que la solemos subir. Y recordarles que la próxima semana tenemos una nueva sesión respecto a combustibles fósiles. Así que eso. Muchas gracias a todas y todos. Chao, adiós. Chao, que estén bien. Chao, Un gusto chao, que estés gracias, bien. gracias, adiós, bye bye. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.